Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar enlazados en este devocional. Le damos gracias al Señor porque pronto volveremos a reunirnos como congregación. Siempre nos hemos estado reuniendo así a la distancia, virtualmente, pero el día de mañana ya podremos algunos volver a reunirnos. Así es que el Señor me les bendiga. Sigamos adelante, no desmayemos. Vamos a darle lectura al libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Así también hay que evitar llevar niños a la iglesia, ¿verdad? Ya nuestro pastor nos indicó esa instrucción. Asimismo, aquellos mayores de 60 años pues tienen que evaluar, ¿verdad?, con su familia si realmente no es riesgoso el llegar, siempre utilizando sus mascarillas, su alcohol gel. De igual manera en la iglesia se van a ordenar pues las bancas o las sillas de una manera que haya una distancia de 2 metros entre cada hermano. Si ya lo encontró, le vamos a dar lectura al libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá para él remedio. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir adelante, eterno Padre. Cuídanos, guárdanos, protégenos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Permite, eterno Padre, que el día de mañana todo se realice con bien en la congregación, eterno Señor. Para todos aquellos que podrán ir, que podrán presentarse, eterno Padre, gracias te damos porque eres bueno. Y te pedimos, Señor, que controles esta peste, esta pandemia, Señor, en este país. Cuídanos, guárdanos, protégenos, fortalécenos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Amén y amén. Así, hermanos, damos gracias al Señor, ¿verdad? Y vamos a continuar con este culto, con unas alabanzas, sin no dejar de indicarles nuevamente pues las indicaciones que ya fueron dadas. Asimismo, que el Señor me les bendiga, y si va a haber pues este devocional, digamos, en diferido, pues que el Señor me le bendiga también, ya que la palabra es para todo momento y a toda hora. Gracias en el nombre del Señor. Pasa mi hermano Aarón con unas preciosas alabanzas. Dios me les bendiga. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Damos gracias por esa lectura de la palabra. Deseamos a cantar unas alabanzas, y pues tenemos un nuevo acompañante por acá. Vamos a decirle que Él es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Te adoramos hoy, aleluya.
Sí, vamos a cantar otra alabanza. Dice así: me quiero acercar, a tu lado estar, el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar su nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar su nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Amén. Damos gracias a Dios por esta alabanza. Vamos a cantar una más. Pues también quisiera cantar otra alabanza que la verdad me ha gustado mucho y quisiera compartírselas y espero también les guste. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como vencedor, llevaré tu presencia.
con esto poder alabar a Dios. Y que el Señor les bendiga, hermanos, y dejamos a nuestra hermana Yesenia con la meditación de este día. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos acá para darle la gloria y la honra al Señor. Sea bienvenido a todos mis hermanos que nos están acompañando en esta tarde. A los que no se han podido agregar, pues también Dios me les bendiga. Y pues en su momento lo harán. Vamos a orar antes de dar inicio a la meditación, hermanos, en este día. Y vamos a decirle, gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque hasta este momento tú nos has guardado. Has sido, Padre, el que provee cada día en los hogares, Cristo bendito, quien ha levantado, Padre, al que ha estado postrado en una cama, Señor. Te suplicamos en esta tarde que seas tú quien tome el control, Señor, y que hables en nuestra vida conforme sea tu voluntad, Padre. Bendice a cada hermana, a cada hermano, a cada amigo que está escuchando, Padre, en esta tarde, este devocional. Bendícele grandemente, Señor, y fortalece su vida si en algún momento se ha sentido, Padre, desanimado, si en algún momento le ha faltado la fortaleza, Padre, bendícele y fortalécelo grandemente, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción bíblica. La meditación de este día se llama Dejando Huellas. Y vamos a leer en Génesis 5, 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Pasaron 65 años, dice la palabra, cuando Enoc engendró a Matusalén. Y lo que quiero resaltar es que nosotros muchas veces, o yo por lo menos he escuchado más hablar de Matusalén que de Enoc. Y la mayoría dice, ¿verdad? Que cuando nuestros padres se referían y decían, eso es más viejo que Matusalén. Y es por el tiempo que Matusalén vivió en esta tierra. Pero sabe que todo el mundo habla y recuerda a Matusalén porque es el hombre que más años vivió. Pero nadie se pone a pensar, o pocas personas resaltan a la vida de Enoc. Y podemos ver cómo podemos recordar, o cómo nosotros queremos ser recordados. Queremos ser recordados como buenos padres, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo ser buenos padres, nos dice que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Y también cómo ser recordados como buenos hijos. A veces nuestros padres dicen, yo tengo unos buenos hijos. Pero la palabra también nos dice cómo debemos ser buenos hijos. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que son los mandamientos con promesas. Si nosotros honramos a nuestros padres, queremos ser quizás recordados como una buena esposa, como un buen esposo, no sé, como un una buena persona, ¿verdad? Que la mayoría habla de los demás como una buena persona cuando ya no están, cuando mueren, dicen y resaltan la mayoría las buenas cosas de esas personas. Rara vez, ¿verdad? Cuando alguien fallece, decimos las cosas negativas de esa persona. Es raro quien dice, tal vez las dice en secreto, pero no las dice en público. La mayoría dice, ay, tan buena persona que era. Y cuando le ponen, ¿verdad?, en la lápida, o lo que le van a poner ahí, lo que le van a escribir, siempre ponen un gran padre, o la esposa quizás dice, pónganle un buen esposo. O los padres decimos un buen hijo, un excelente hijo, y le ponemos una cita bíblica, ponemos cosas bonitas, porque eso queremos recordar y queremos ver cómo queremos ser recordados, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos muchas buenas cosas porque queremos una buena huella en las personas. Porque no somos medidos por el tiempo que debemos estar o el tiempo que estamos, sino por la huella que dejamos en los demás, dependiendo de cómo ha sido nuestro comportamiento, cómo queremos ser nosotros recordados, si como una buena persona o como una persona difícil, ¿verdad? Como una persona que pues nadie quería tener al lado. Depende de nosotros que los demás nos recuerden con bien. ¿Sabe que algo tan lindo que se dice de Enoc? Algo tan lindo que dice que caminó con Dios. Era una persona especial. ¿Sabe que yo tuve un vecino acá, un anciano? Era un anciano capaz de cambiarle el día a cualquier persona con su actitud. Cada día que él venía, ¿verdad? Cuando yo tenía mi negocio y él venía y saludaba, desde que saludaba, él irradiaba felicidad, él irradiaba paz y transmitía lo mismo a los demás.
Entonces, yo no sabía que él estaba pasando un proceso. Me di cuenta que él estaba padeciendo cáncer hasta el día en que él murió. Hasta ese momento yo me di cuenta lo que él había estado pasando. ¿Sabe que es una persona que jamás se lamentó? Yo pues, por lo mismo le digo, nunca me di cuenta porque él nunca se quejó, nunca mostró tristeza, nunca mostró dolor, nunca mostró estar enfermo, porque su actitud reflejaba algo muy lindo. Yo no tuve mucho tiempo para compartir con él, ¿verdad? Simplemente lo saludaba cuando venía al negocio y realmente fue una persona que dejó huella en mí y en mi familia por la manera que él nos hablaba. Y sabe que hoy después me di cuenta, ¿verdad? Por medio de una de sus hijas, que él fue uno de los fundadores de la iglesia La Hermosa en Mexicanos. Y me pongo a pensar yo, si este señor fue con esa actitud, fue capaz de cambiar muchas veces mi estado de ánimo, ¿verdad? Que a veces uno amanece algo así como apagado y él con sus saludos, con las cosas que decía, les transmitía a uno paz y le transmitía felicidad y le hacía que uno viera las cosas malas, que le encontrara lo bueno. Entonces, lo que le quiero decir es que yo no conocí mucho tiempo a esa persona, pero dejó en mí una huella que a pesar de lo que estábamos pasando, a pesar de lo que él estaba pasando, él tenía otra actitud, ¿verdad? Tenía una actitud de fortaleza. En este caso, si usted ve, no se habla mucho de la vida de Enoc. Solamente son en tres libros de la Biblia donde se menciona a Enoc. Es poca la información, pero hay algo muy importante. Porque usted ha visto en la Biblia que se habla de Moisés, la vida de Moisés, y era un hombre de Dios, el libertador, que se habla de José, que se habla de muchos personajes en la Biblia, que muchos le sirvieron a Dios, pero que en un momento le fallaron al Señor. Sin embargo, acá dice que él caminó con Dios. Y quisiera leerles la versión de la Biblia, de la Nueva Biblia Viva, porque acá dice en el 22, miren, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Oiga, caminó con Dios. Pero en la Nueva Biblia Viva dice, y me encantó esta versión porque nos habla muy claro, ¿verdad? Y dice, Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después de Matusalén tuvo otros hijos e hijas y vivió 300 años más. Durante toda su vida Enoc vivió, dice, de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando tenía 365 años desapareció porque Dios se lo llevó sin que muriera. Oiga, durante toda su vida Enoc, dice, vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estaba pensando yo, ¿qué es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Es hacer lo que acá nos dice la palabra. Es guiarnos por la palabra. Porque mucho podemos leer sobre lo que acá dice, pero poco la ponemos en práctica. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que el Señor nos demanda. En Génesis 27 quisiera leerles. Dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Usted puede ver que vivió tanto, 969 años. ¿Cuántos años perdidos porque no se halla huella? Aquí en Génesis no dice, y vivió con Dios, o anduvo con Dios, o hizo la voluntad de Dios. No lo dice. Entonces, ¿de qué le sirvió a él estar tantos años? ¿De qué le sirvió tanta vida si no aprovechó el tiempo tan largo que Dios le dio? Enoc vivió poco tiempo, según lo que se ve acá, los años que vivían en ese tiempo. Fue poco lo que vivió, pero la huella que de él dejó fue muy grande, porque dice la Biblia que él anduvo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, por ser un ser humano, claro que le pudieron llegar problemas, le pudieron llegar dificultades, tentaciones, posiblemente pasó pruebas difíciles, pero cuando uno aprende a caminar con la voluntad de Dios, a veces nos falta mucho, ¿verdad?, para aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios, pero cada día estamos tratando, muchos estudiadores, ¿verdad?, preparados en la Biblia, muchos teólogos hablan acerca de que Enoc quizás posiblemente le fallaba al Señor y se levantaba.
Y otros dicen, no, si de la palabra dice que anduvo conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que fue un hombre que vivió rectamente, conforme al Señor le hacía el llamado. Y quisiera que leyéramos otra cita en Hebreos 11:5. En Hebreos 11:5, y lo vamos a leer, y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Óigame, por la fe, dice Enoc, fue traspuesto. Por la fe que él tenía en Dios, Enoc trató de seguir la voluntad de Dios, de hacer siempre lo que el Señor le demandaba. ¿Sabe que en donde está en una cita bíblica aquí en Hebreos 11:5 habla sobre la fe? Habla sobre los hombres que tuvieron hombres de fe. Óigame, uno de esos dice en Hebreos 11:4 habla sobre Abel. En el 11:5 habla sobre Enoc. En el 11:7 habla sobre Noé. En el 11:8 habla de Abraham. Y en el 11:11 habla sobre Sara. ¿Sabe usted cuántos años vivieron cada uno de ellos? ¿Cuántos años vivió Matusalén? Y no se habla en bien de él. No se habla acerca del testimonio que él dejó. No habla acerca de las cosas que él hizo. No habla acerca de eso. Entonces, ¿cómo queremos ser nosotros recordados? No importa cuánto tiempo tengamos de estar en un lugar o con unas personas. Lo importante es la huella que nosotros vayamos dejando a esas personas. Lo importante es lo que nosotros hagamos para esas personas o con esas personas. Nosotros podemos cambiarle el día o cambiarle la vida a una persona. Cuando nosotros le hablamos de la palabra, la vida de esa persona puede ser transformada. Enoc profetizó, ¿sabe?, acerca del diluvio. Muchos dicen que Abraham fue el primer profeta. La Biblia lo ha marcado así, como el primer profeta en la Biblia. Pero si nos ponemos a sacar cuentas y a leer en qué tiempos no profetizó acerca del diluvio, me gustaría leerles en Judas 1:15. Vamos a leer Judas 1:15. Vamos a leer desde el 14 para que nos quede más claro. Judas 14:15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus 60 decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas que duran, los pecadores impíos, o lo que han hablado contra él. Óigame, creo que más claro no nos queda, ¿verdad? ¿Contra quién estaba hablando? ¿Contra quiénes estaba profetizando? Los tiempos de Enoc no eran fáciles. Si nosotros nos ponemos a ver todos los que iban antes de él, después de Adán, quisiera que leyéramos, óigame. En Génesis 5:5 dice: fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vamos a leer 5:8. Y fue todos los días de Set 912 años y murió. En el 11 dice: y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. En el 14 dice: fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y así podemos ver todos los que estuvieron antes de Enoc. ¿Verdad? Dice que era la séptima generación después de Adán. Y podemos ver que después no había alguien que se dijera en la Biblia que vivió con Dios, que vivió conforme a la voluntad de Dios. Antes de él no había. Entonces Enoc acá estaba profetizando el diluvio, estaba profetizando lo que venía, porque él sabía que en el momento donde él estaba viviendo, años antes y en los años venideros, no había quien tuviera temor a Dios aparte de Enoc, ¿verdad? Había tiempos difíciles, dice la palabra, que le predicaba y les profetizaba a los impíos, ¿verdad? Y yo buscaba qué significa o qué es un impío. Y oiga, dice lo que dice el significado de impíos. Se usa para referirse a alguien que carece de la virtud
de la piedad o de fe en Dios. A su vez se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a la religión o al sagrado o algo sagrado se refiere. Mire, Enoc les estaba profetizando a esta gente lo que venía. Pero así como en estos tiempos que estamos viviendo, que mucha gente no cree en la venida del Señor o creen que está lejos la venida del Señor y siguen viviendo conforme a los deseos de la carne, así estaban viviendo los hombres en ese tiempo. Dice la palabra que se estaban dando en casamiento y quizás viviendo como ellos querían, pero ninguno estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso Enoc estaba profetizando, pero quisiera que usted lea conmigo otra vez en Judas 1:15. Vamos a leer, desde el 14. De estos también profetizó Enoc. Óigame, Enoc profetizó. En el 15 vamos a leer: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuántas de esas personas habían blasfemado contra Dios? Y Dios levantó a Enoc para que profetizara esto. Enoc profetizó y hablaba con tanta seguridad, con tanta fe, que profetizaba como que ya hubiesen pasado las cosas, hablaba como que las cosas ya hubiesen pasado, porque después de esto, después de la muerte de Matusalén, dice que la muerte de Matusalén fue en el mismo año que el diluvio, ¿verdad? Así los investigadores de la Biblia así lo dicen, que el diluvio fue en el mismo año donde Matusalén murió. Pero imagínense que cuántos años antes estaba profetizando Enoc de lo que iba a venir, pero él estaba hablando como que si ya fuese hecho. Y lo vamos a ver quisiera que leyéramos Mateo 24:38. Mateo 24:38. Lo que dice antes de leer acerca de esta profecía que está pasando. Mateo 24:38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Óigame, quisiera leérselo bien. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Cada quien estaba viviendo su vida conforme le era su voluntad, conforme él quería. Nadie estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. El único del que se habla que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios era Enoc. Y dice que todos estaban viviendo hasta que vino el diluvio. Y quisiera leerles también en Isaías. Vamos a leerles Isaías 46:10. Isaías 46:10 para que vea usted cómo es que Dios se manifiesta aún miles de años antes de que las cosas sucedan, cómo Dios habla a nuestras vidas. En Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios estaba avisando años antes a toda esta gente que estaba viviendo conforme ellos querían vivir. Pero muchos no entendieron. Solamente entró Noé con su familia. Solamente, ¿verdad? Nosotros hemos cantado muchas veces de cómo entró Noé, ¿verdad? Con los animales y todo. Pero mucha gente murió en ese tiempo, porque no hicieron caso a lo que Enoc había profetizado. Son pocas las ocasiones que se habla en la Biblia sobre la vida de Enoc.
pero sabe que él dio un buen testimonio. Podemos ver que Enoc supo vivir conforme a la voluntad de Dios. Tratemos nosotros de vivir conforme a la voluntad de Dios. Preparémonos lo más que podamos. Leamos la palabra y busquemos la presencia de Dios lo más que podamos. No es posible que tengamos años en el Evangelio, años diciendo soy cristiano, años de estar en la iglesia y realmente no mostrar que vamos viviendo conforme al corazón de Dios, o que vamos viviendo con Dios, o que vamos caminando con Dios, así como se dice, y caminó Enoc con Dios todos los años de su vida. Algunos posiblemente ya no le conocieron a Dios desde muy temprana edad, otros nacieron en el Evangelio, otros no. No importa el tiempo que tengamos de conocerle a Dios. Si realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios, todo ese tiempo no nos va a servir de nada. Lo importante no son los años que nos mantengamos en la iglesia. Lo importante es la huella o lo que nosotros hagamos en nuestro caminar para la obra de Dios. Lo que queremos que Dios diga de nosotros, ¿verdad? Porque a veces la gente puede decir solo buenas cosas, pero realmente Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro interior. No podemos decir que caminamos conforme a la voluntad de Dios, ni decir que caminamos con Dios si realmente no estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, si realmente no estamos viviendo conforme a lo que Dios nos demanda. Si Él nos dejó este manual, es para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Dios nos dejó libre albedrío, que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Nadie puede influir en lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros de verdad no queremos fallarle a Dios, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y para poder decir que caminamos con Dios, tenemos que hacerlo desde adentro, ¿verdad? Acá dice que Enoc dejó buen testimonio. Enoc dejó buen testimonio de caminar con Dios. Y qué bueno es cuando nosotros dejamos huella en las personas, no por el tiempo que tengamos de conocerlo, sino por nuestras obras, sino porque nosotros hemos tratado de hacer la voluntad de Dios. No somos perfectos, y siempre lo digo, no somos perfectos. El único perfecto es Dios, ¿verdad? Pero Él nos ha enseñado. Él nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra viviendo como hombre, nos enseñó la conducta que debemos llevar. No es posible que después de tantos años servirle al Señor, vayamos a dejar una huella mala en nuestras vidas hacia las demás personas. Procuremos todos los días de nuestra vida caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Es pedirle misericordia, es pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante, a sobrellevar cualquier prueba, a sobrepasar cualquier tentación y salir bien librados. Eso es caminar conforme a la voluntad de Dios, hacer lo que Él nos manda. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a orar para quedar despedidos. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, porque has hablado en nuestra vida, Señor, que no importa el tiempo, Padre eterno, lo importante es lo que hacemos en la obra, Señor amado, lo importante es la forma que nos conducimos, Padre, el testimonio que estamos dejando para los demás, el testimonio que estamos dando, Señor, para que muchas personas lleguen a tus caminos. Ayúdanos, Padre, danos la fortaleza para seguir adelante, danos la fuerza, Señor, para decir no, Padre, algo que sea incorrecto, para cuando sea algo que te ofende, Señor. Sabemos que en nuestro caminar, Padre eterno, te hemos fallado muchas veces, pero hemos conocido tu misericordia, Señor. Y sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Sabemos que tú tienes el control, Padre eterno, de nuestra vida, de nuestro caminar, Señor. Y queremos caminar, Padre, a tu lado. Queremos caminar tomadas de tu mano, Señor. Guíanos, Padre, a hacer lo correcto. Danos esa fortaleza, Padre. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has mantenido en pie, Señor amado. Han venido muchas cosas, Padre eterno, en nuestras vidas, todo lo que está a nuestro alrededor, Padre. Sabemos que son tiempos difíciles, pero ante todo esto tú nos muestras tu amor, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por mantenernos, Padre eterno, fortalecidos, Señor. Te pido en esta tarde, Señor amado, que nos ayudes a todos, que ayudes a tus
tus hijos, Señor, a mantenerse firmes, Padre eterno, que no tengan en vano, Señor amado, el trabajo que han hecho, Padre, en tu obra, a no tirar, Señor amado, el caminar, Padre, todo lo que hemos sabido sobrellevar, Cristo bendito. Sosténnos de tu mano, Señor, hasta cuando tú vengas, Señor amado, porque sabemos, Señor, que muchos no verán muerte así como Enoc, y serán transformados, Señor, y serán llevados así como tú llevaste a Enoc, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga.